Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Ah, Dafne está tratando de entrar con dos. Hola, Dafne. ¿Estás tratando de entrar con dos cuentas? Me parece. No, profesor. Qué raro. Aparece una cuenta como que está tratando de unirse, pero tú ya estás unido. Hoy el Zoom está que se porta, pero recontra mal. Ya, listo, chicos. Entonces, punto importante, porque no nos vimos durante la primera sesión, hubo un problema de actualización del sistema. Decidió actualizarse y la actualización duró como 40 minutos, así que nos jugó bastante mal, porque muchas cosas se desconfiguraron en la máquina. Entonces, el, una de las consecuencias fue que no pudimos tener la primera sesión en donde normalmente hacemos la parte de la tutoría, poder despertarnos y todo, y les explicaba a los chicos del otro grupo que lo bueno es que nosotros siempre programamos esa clase o esa sesión previa por cualquier problema que pueda ocurrir. Ocurrió un problema, pero al haberlo hecho antes, nos dio la facilidad de poder resolverlo y empezar las sesiones a tiempo y cumplir, obviamente, de manera puntual, ¿ya? Pero lo que sí terminó malogrando, y eso sí le voy a pedir las disculpas del caso, es que Profe, ¿cómo estás? Lo que sí terminó malogrando fue que se desconfiguró el quiz. Entonces no vamos a poder dar el quiz terminando la clase, sino va a estar disponible a partir de la 1:30 de la tarde. Entonces terminamos la clase y a partir de la 1:30 va a estar disponible el quiz. Lo van a poder resolver hoy día hasta las 7 de la noche, ¿ya? Entonces, a las 7 de la noche se cierra el quiz y ya nadie puede resolver el quiz del día de hoy. O sea, en vez de darlo terminando la clase, lo vas a dar entre 1 y 7. Estamos utilizando eso porque algunos de repente tienen que salir, tienen que almorzar o tienen que hacer algo por la tarde, no les da el tiempo, máximo hasta las 7 de la noche, ¿ya? Luego, si no lo puedes dar ahí, igual vamos a tener el quiz de recuperación hasta el viernes de la próxima semana. Entonces, eso lo hemos tenido que implementar el día de hoy porque, repito, el sistema tuvo que actualizarse y desconfiguró varias cosas. Nos causó bastante dolor de cabeza muy temprano, ¿ya? Pero igual lo importante es que las clases como tales no se vieron afectadas y vamos a trabajarla. Incluso todavía sigue por ahí actualizándome uno y otro programa. Me preocupa, o sea, me preocuparía si es que por ahí se actualizara el Zoom, porque ahí sí vamos a tener un problema. Pero no ha pasado, así que esperemos que no pase. Listo. Entonces, hoy día tenemos que tratar un tema muy bonito que se llama unidades químicas de masa, ¿ya? Unidades químicas de masa viene a ser una herramienta en química que se utiliza para poder hacer cálculos, ¿ya? La primera parte de la química que hemos estudiado es que está relacionada con, eh, bueno, no estrictamente los cálculos, sino la parte conceptual de la química, ¿no? Ir entendiendo qué es materia, las teorías atómicas, luego con las teorías atómicas el átomo, la nube electrónica, luego de la nube electrónica la configuración, luego la tabla periódica y el enlace químico. Entonces, toda esa parte la considero como una parte conceptual, que es una parte muy analítica, una parte en la que hay que leer mucho para poder terminar de entender, ¿ya? Luego aparece lo que yo considero como otra herramienta, que son las herramientas en química, en donde hablamos acerca de unidades químicas de masa, hablamos acerca del estado gaseoso, hablamos de las reacciones químicas, ¿no? Que son incluso nomenclatura, que lo vimos la semana pasada, que son temas que nos ayudan a entender la química, pero con herramientas para poder utilizarlas hacia adelante. O sea, los temas que vienen después de reacciones químicas, llámese estequiometría, soluciones, llámese equilibrio químico o ácidos y bases, tienen su parte teórica, pero mucho de su parte teórica se sustenta los cálculos en lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, posiblemente tú en algún momento vayas hacia adelante a llevar estos temas, ¿ya? Y si llevas esos temas, lo que vas a necesitar es tener estas herramientas. Ya la semana pasada nosotros hemos trabajado la nomenclatura, ¿no?
Esta semana vamos a trabajar las unidades químicas de masa y la próxima semana estaremos ingresando a estado gaseoso. Es importante que manejes estas herramientas para que luego nosotros podamos expandir tu conocimiento. ¿Ya? Entonces, en unidades químicas de masa, nosotros ¿qué vemos? Como su nombre lo dice, unidades de masa, pero que van a estar asociadas a la química. ¿Ya? Unidades específicas de masa. Por ejemplo, unidades de masa podría ser el kilogramo, el gramo, la libra, ¿no? Por ejemplo, o la onza incluso, podría ser una unidad de masa. Pero, ¿por qué es necesario trabajar estas unidades químicas de masa y como tal en química? Porque resulta que en química nosotros encontramos dos cuestiones importantes. Uno, que en una pequeña cantidad de materia hay una enorme cantidad de sustancia, en una pequeña cantidad de materia, una enorme cantidad de sustancia. Y lo otro es que esas partículas tienen un tamaño muy pequeño. Por ejemplo, te pregunto, eh, ¿cuántos granitos de arena crees que puede haber en la playa? No me digas un número, ¿eh? Dime lo primero que se te venga a la mente. ¿Cuántos granitos de arena crees que puede haber en la playa? Muchos. Muchos, ya, Luana nos ha dicho muchos. Definitivamente, muchos, bastante, un montón, todo lo que se te venga a la mente. Todo eso. Es muchísimo. ¿Cómo cuantificamos eso? Te la pongo de otro modo. ¿Quién pesa más? ¿Un granito de arroz o un granito de azúcar? ¿Y arroz? Obviamente un granito de arroz pesa más que un granito de azúcar, ¿no? Un granito de arroz es más grande que el granito de azúcar, entonces definitivamente un granito de arroz pesa más que un granito de azúcar. Y, y otra pregunta, ¿cuántos granitos de arroz crees que hay en un kilo de arroz? ¿Y cuántos granitos de azúcar crees que hay en un granito de azúcar? En un kilo de azúcar, perdón. Lo que se te venga a la mente, ¿ah? ¿Tienes un kilo de arroz? ¿Cuántos granitos hay ahí? ¿Tienes un kilo de azúcar? ¿Cuántos granitos hay ahí? ¿Qué dices? Ya, te la pongo de otro modo más fácil. ¿Quién tiene más granitos en un kilo? ¿El arroz o el azúcar? O sea, tú tienes un kilo de arroz y un kilo de azúcar. ¿En dónde hay más granitos? De arroz o de azúcar, obviamente. El azúcar. Azúcar. ¿Por qué Ademir? Porque, porque el azúcar ocupa menos espacio. Claro, el granito de azúcar es más pequeñito que el granito de arroz, ¿cierto? Entonces, hemos visto dos cuestiones. Uno, que el granito de arroz tiene mayor masa que un granito de azúcar, ¿no? Pero en un kilo de arroz, en un kilo de azúcar, posiblemente hay más granitos de azúcar, posiblemente no, hay más granitos de azúcar que granitos de arroz, ¿no? Y eso que estoy hablando de granitos de arroz o granitos de azúcar, que son cosas que nosotros podemos ver. Pero cuando nosotros hablamos de cosas que no podemos ver, llámese átomos, iones y moléculas, eso se complica todavía mucho más. Porque, ¿cómo yo puedo decirte cuántos granitos o cuántos átomos o cuántos iones, cuántas moléculas voy a encontrar en una pequeña cantidad de materia? Son millones de átomos, de iones, de moléculas. Y yéndonos del otro lado, cada átomo y molécula debe tener una masa en extremo pequeña. ¿Cómo hago para cuantificar la masa? Entonces, por eso es que son necesarias las unidades químicas de masa. Porque como tenemos el gran problema de que una pequeña cantidad de materia tiene una gran cantidad de partículas y adicionalmente cada una de esas partículas tiene un tamaño en extremo pequeñísimo, entonces es necesario poder cuantificarlo para que sea más fácil su manejo, porque si no, de otro modo nos volvemos locos con tantas cantidades de partículas. Entonces, para eso utilizamos ciertas unidades, ciertos conceptos, ciertas herramientas. Una de ellas, la más importante, es, por ejemplo, la mol, ¿ya? ¿De qué me habla la mol? De cantidad de sustancia, de cantidad de partículas que voy a encontrar, de cantidad de entes que voy a encontrar. Y tiene su equivalente. Por ejemplo, una docena de huevos, ¿cuántos huevos tiene, chicos? Una docena de 12. 12, ¿correcto?
Por lo tanto, una mol de huevos va a tener 6,02 por 10 a la 23. Grábate ese número, ve grabándote ese número porque lo vamos a repetir durante toda la clase. Una docena de huevos tiene 12 huevos. Una mol de huevos tiene 6,02 por 10 a la 23 huevos. ¿Correcto? Un par de lapiceros. ¿Cuántos lapiceros son? 2. Una mol de lapiceros será 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Un millar de ladrillos son 1000 ladrillos. Una mol de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? 6,02 por 10 a la 23. Entonces, un par, ¿a cuánto corresponde, chicos? ¿Cuánto era un par? 2. Dos. Una docena, 12. 12. Un ciento, 100. un millar, 1000. 1000. ¿No? Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Y ese es el equivalente. Una mol de cualquier cosa tiene 6,02 por 10 a la 23 de ese cualquier cosa. ¿Ya? Un Un millar de hojas tiene 1000 hojas. Una mol de hojas tiene 6,02 por 10 a la 23 hojas. Ese numerito, 6,02 por 10 a la 23, es un número en extremo grande, es gigantesco ese número. Mira, si yo pongo 10 a la 6 es un millón, si yo pongo 10 a la 12 es un billón, si yo pongo 10 a la 18 es un trillón, si yo pongo 10 a la 5 es 100.000 trillones. Y si adelante yo le pongo el 6, será 600.000 trillones. Esto de acá es 6 por 10 a la 23. O sea, significa que tú tienes 6 por 600.000 trillones de algo equivalente al amor. ¿Ya? ¿Y eso por qué es necesario? Porque, vuelvo a repetir, en una pequeña cantidad de materia hay una enorme, enorme cantidad de partículas. Por esa razón. ¿Ya? Entonces, ese número, 6,02 por 10 a la 23, se conoce con el nombre de mol. Se representa mediante n sub 0. Tú vas a encontrar que en algunos libros eso también se puede representar como n sub a, da lo mismo. N sub a o n sub 0, número de Avogadro. ¿Ya? N sub a se llama, o es una constante que se le llama número de Avogadro. Entonces, una mol de algo tiene 6,02 por 10 a la 23 de ese algo. Ejemplo, una mol de ladrillos. ¿Cuántos ladrillos tiene, Lucete? Una mol. ¿Cuánto? Una mol de ladrillos. ¿Cuántos ladrillos tiene, chicos? 6.02 por 10 a la 23. Excelente. Una mol de hojas. ¿Cuántas hojas tiene? 6.02 por 10 a la 23. Claro, eso es. Una mol de átomos tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de iones tiene 6,02 por 10 a la 23 iones. ¿Para qué me sirve la mol? Para cuantificar, para cantidad de partículas, ¿ya? Pero nuevamente, ¿te acuerdas? Puedo tener muchísimas partículas, pero esas partículas, su masa es infinitamente grande o infinitamente pequeña, chicos. ¿Grande o pequeña? La masa de cada partícula. Pequeña. Pequeñísima, pequeñísima. Entonces, para poder expresar esa masa tan, pero tan pequeña, lo que se hace es utilizar la unidad de masa atómica, que antiguamente se le daba la notación de UMA, ¿ya? UMA, ¿ya? UMA, unidad atómica, antiguamente. Actualmente el término UMA, ¿ya? Se utiliza eso. Pero antiguamente se utilizaba UMA, ¿ya? Entonces, una UMA equivale a 1,66 por 66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Y corresponde a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Como referencia se ha tomado al átomo de carbono 12 y se ha dicho, ya, nosotros para expresar diremos que un átomo de carbono 12 tiene una masa exactamente de 12 UMA. ¿Ya? Un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA. Entonces, medio átomo, ¿qué masa tendrá? 6.
6 UMA. Un cuarto, ¿qué masa tendrá? Es Uma. 3 UMA. Un doceavo, ¿qué masa tendrá? Uno, Uma. Entonces, así es como se define la UMA. Un UMA es la doceava parte de la... Eso es lo que es la UMA. Un UMA es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. Y si nosotros somos más curiosos, ¿ya? Un UMA es igual a la inversa del número de Avogadro expresado en gramos. ¿Ya? Si queremos ser más curiosos. Ahora, con eso ya tenemos dos herramientas. La primera herramienta es la mol. ¿Para qué me sirve la mol? Para contar cantidades enormes de átomos de iones homónicos. Para eso me sirve la mol. ¿Ya? Y el UMA, ¿para qué me sirve? El UMA me sirve para cuantificar cantidad de partículas. ¿Correcto? El UMA me sirve para cuantificar cantidad, la masa de una partícula que es muy pequeñita, la puedo expresar de una manera más sencilla. ¿Ya? Aquí te ponen, por ejemplo, algo, ¿no? Me dice, yo tengo el átomo de carbono 12. Si yo tuviera la posibilidad de eso, colocarlo en una balanza, ¿ya? El átomo de carbono 12 tendría 12 humos. Mira, 3, 6, 9 y 12 humos. O sea, cada uno de estos me representa un humo. Entonces, el átomo de carbono 12 presenta 12 humas. Por lo tanto, un huma es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? Profesor, ¿qué es cuantificar? Cuantificar significa expresarlo en una cantidad, ¿correcto? Por ejemplo, eh, cuantifícame los dedos de tus manos, 5. de tus manos, 10. 10. ¿correcto? O sea, lo que estás haciendo al cuantificar es darle un valor a eso, ¿correcto? Entonces, si yo cuantifícame el número cuantifícame los dedos de tu mano, 10. Cuantifícame la cantidad de orejas que tiene tu cuerpo, 2. 2. O sea, cuantificar es dar un valor, un número, ¿correcto? Llevar un número. Por ejemplo, yo te puedo decir, tengo oreja. ¿Lo estoy cuantificando? No. O sea, te estoy dando un valor cualitativo. Eso es, Cual- quali es externo, quanti ya es darle un monto, un valor, algo, ¿correcto? Cuantifícame tu edad, Luana, 11 años. 11 años. Kaela, cuantifícame tu edad, 12. 12, Me ¿correcto? ganan por un año. Estás dando un valor, ¿correcto? Cuando tú le das un valor a algo, lo cuantificas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuantificar la cantidad de materia o la cantidad de partículas, significa identificar cuántas partículas hay. O sea, yo sé que hay muchas partículas, pero no te estoy diciendo nada con eso. Entonces, si yo te digo un mol tiene un montón de partículas, si es correcto, tiene un montón de partículas, pero ¿cuántas partículas? No sé cuántas. Cuantifícamelo. Entonces, si yo te quiero dar un valor, digo, ya, un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. Ya, entonces ya me estás dando un número, ya ese número es una cuantificación. ¿Ya? Está muy bien, Kaela. Sí, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Velocidad. Aquí aprendan todo lo que puedan antes de que pasen al grupo 2. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algún otro comentario, chicos? Dígale, profe. Entendido todito. Listo. Entonces, ahora, vayamos con la masa isotópica. ¿Ya? Te ¿Ya? pregunto, y lo recuerdas, ¿cuáles son los isótopos del hidrógeno? ¿O cuántos isótopos tiene el hidrógeno? ¿Cuántos isótopos diferentes tiene el hidrógeno? Acuérdate. 3. Tres. Qué bueno, qué bien, lo recordaste. Tres. ¿Y cuáles son los isótopos del hidrógeno? El protio, el deuterio y el tritio. ¿Recuerdas eso? ¿El protio cuánto pesa? 1. 1. ¿El deuterio? No.
2. ¿Y el tritio? Eh, 3. ¿Correcto? ¿no? Esos son los isótopos del hidrógeno. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Y qué es la masa isotópica? La masa de cada uno de esos isótopos. O sea, si yo cogiera el hidrógeno al protio y lo pongo en una balanza que me diera masas atómicas, él tendría una masa. Esa sería su masa isotópica. ¿Ya? Si yo pudiera coger a un deuterio y ponerlo sobre una balanza, esa sería la masa isotópica del deuterio. Si yo pudiera coger a un tritio y ponerlo en su masa en una balanza, eso sería la masa isotópica del tritio. ¿Me dejó entender? Entonces las masas isotópicas vienen a ser eso. ¿Ya? ¿Estamos bien chicos hasta acá? Sí. Entonces, esa masa isotópica es la masa de cada isótopo en particular. Y está muy relacionada con este numerito que yo tengo aquí arriba que se llama número de masa. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos del número de masa, el número de masa viene a ser la suma de los protones y los neutrones. Ejemplo, imagínate que yo te hablo de E. ¿Cómo se llama este señor? Es el sodio. El sodio. Pregunta, ¿qué cosa es esto? El número, De masa. Atómico. el Número número de masa. el número de masa. ¿Y qué me representa el número de masa? Me representa la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene la especie, ¿cierto? Entonces, el número de masa me da una idea de cuántos protones y cuántos neutrones va a tener el sodio. Ese es su número de masa. Pero si yo quiero la masa isotópica de él, es como si yo hubiera cogido a uno de esos átomos, lo hubiera puesto sobre una balanza y con eso yo te digo, él tiene una masa isotópica de 22,98977 UMA. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, te consulto, ¿qué relación hay entre este número y este número? Tú que eres un supermatemático. ¿Qué relación hay entre este número y este número? Lo, Es eh, son el número de masa y ese es el peso de la masa, el primero, pero está redondeado. Excelente, claro. O sea, si es que yo redondeo este número, se convierte en 23. No son el mismo número, ¿eh? Ojo, importante, no son el mismo número. Pero si yo redondeara la masa isotópica sería el número de masa, ¿de acuerdo? Por eso te digo que guardan bastante relación el número de masa y la masa isotópica. La masa isotópica es como si tú cogieras a ese número y lo pusieras sobre una balanza y la balanza te dice cuánto pesa ese átomo en particular. Por ejemplo, mira, si tú Ah, tienes ya el entendí. hidrógeno, Ya, ¿ya? pero o El sea, número de masa vale uno, pero su masa isotópica es 1,0078. no, pero me di cuenta, o sea, para que nosotros no nos completemos tanto en aprendernos el número de masa de el elemento, nos ponen ya redondeado, porque si no, no lo vamos a poder entender tanto. Si quieres verlo así, podría ser, pero en realidad son conceptos diferentes, Ah, ¿ya? Son vale. conceptos completos, no, o sea, no completamente diferentes, sino conceptos que están relacionados, ¿ya? Pero que no es lo mismo. El número de masa siempre va a ser un número entero, siempre, siempre va a ser un número entero. En cambio, la masa isotópica es la masa de ese isótopo en particular, ¿ya? Por ejemplo, te decía, si yo tengo aquí el hidrógeno, que tiene un número de masa de 1, su masa isotópica es 1,0078. O sea, si a esto tú lo redondeas, se convierte en 1, pero no es exactamente lo mismo. Del oxígeno, 16, 15,9949. Si esto yo lo redondeo, se convierte en 16. ¿Te das cuenta? Entonces, masa isotópica versus número de masa. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es la masa isotópica relativa? Lo mismo, solo que sin unidades. O sea, si a esto yo lo divido entre un UMA, se van las unidades y me queda lo mismo, pero sin unidades. Por ejemplo, para el hidrógeno, su masa isotópica vale 1,0078 UMA y la masa isotópica relativa es 1,0078. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo, solamente que sin unidades. Eso viene a ser la masa isotópica relativa. Profe, ¿y por qué nos dice eso? Bueno, porque estamos tratando, o sea, lo voy a ver muy por encima, porque lo que estoy tratando de ver es cómo se va a relacionar esto con lo que vamos a llevar hacia adelante, que viene a ser el número de mol, ¿ya? La masa isotópica promedio, chicos. Esta masa isotópica promedio es la masa representativa que va en la tabla periódica. Por ejemplo, te vuelvo a preguntar, ¿el hidrógeno
¿cuáles son sus isótopos? M, ¿Isótopos de hidrógeno, chicos? Son tres. Tres, ¿cuáles son? eh, Protio, proteo, deuterio y deuterio, tritio. Protio, deuterio y tritio. ¿Ya? Son los tres, protio, deuterio y tritio. ¿Ya? Entonces, esa masa isotópica, ¿ya? Esa masa isotópica es, o cada uno de ellos tiene su propia masa isotópica. ¿Cuál de los tres va en la tabla periódica? ¿La del protio, la del deuterio, la del tritio? En realidad, va un promedio de las tres. Pero el promedio de uno, 2 y 3 es 2. Y yo sé que el hidrógeno tiene masa atómica igual a 1. Sí. Pero es que no es un promedio aritmético, es un promedio ponderado. Y el promedio ponderado va a depender de la abundancia que va a tener la especie en la naturaleza. O sea, de los tres, del protio, del deuterio y el tritio, ¿cuál es el más abundante? ¿El protio, el deuterio o el tritio? ¿De acuerdo de eso? ¿Quién es el más abundante? ¿El protio, el deuterio o el tritio? El protio. El protio, excelente, Kaela. Es el más abundante. ¿Cómo te llaman? ¿Kaela o Nilda? Kaela. Kaela. Listo, prefieres Kaela. Listo, Kaela. Entonces, Kaela es correcto. O sea, el más abundante es el protio. Entonces significa que si el más abundante es el protio, el peso que yo espero en la tabla periódica es el del protio, ¿no? Y es así, es el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica es muy similar al del protio. ¿Por qué? Porque el protio es el más abundante. El carbono. El carbono tiene carbono 12, carbono 13, carbono 14. Sin embargo, si tú vas a la tabla periódica, vas a encontrar que el carbono tiene peso 12. ¿Por qué? Porque el carbono 12 es el más abundante. ¿Me dejo entender? Entonces, la masa isotópica promedio es, como su nombre lo dice, el promedio de todos los isótopos y va a ser lo que va a estar en la tabla periódica. ¿Ya? O sea, lo que tú vas a encontrar en la tabla periódica es la masa promedio de todos sus isótopos naturales. Por ejemplo, me dicen acá que el cloro tiene dos isótopos naturales, el cloro 35 y el cloro 37. ¿Ya? Entonces, la masa isotópica de él vale 34,969 y la masa isotópica de él 36,966. La abundancia, el cloro 35 tiene una abundancia del 75,78% y del 37 tiene una abundancia del 24,22%. ¿Cómo calculo yo la masa atómica que debe ir en la tabla periódica de un elemento? Tú lo vas a calcular así. Mira, vas a decir, la masa atómica de un elemento cualquiera que debe ir en la tabla periódica debe ser la masa isotópica 1 multiplicado por la abundancia 1, más la masa isotópica 2 multiplicado por la abundancia 2, más la masa isotópica 3 multiplicada por la abundancia 3 y así sucesivamente, ¿ya? Y todo esto dividido entre la abundancia total, X1, X2, X3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tú necesitas datos de las masas isotópicas y de las abundancias. Y eso es lo que te están dando acá. Mira, aquí te dan esto. Te dan la masa isotópica y te dan la abundancia. Pero hay una manera relativamente más sencilla de hacerlo, ¿ya? Pero no es estrictamente lo correcto. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la masa atómica del cloro, la que iría en la tabla periódica, yo digo, bueno, masa por abundancia entre abundancia total. ¿Cuál es la masa del cloro? 35. ¿Cuál es su abundancia? 75. Más la otra masa, 37. Por su abundancia, 25. Porque como él es 75 más 25, eso me da el 100%. ¿Ya? Lo estoy haciendo así. Y todo esto dividido entre la abundancia total. 75 más 25, 100. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplifico. 25 ava, 25 ava, 25 ava, aquí me queda un 3, aquí me queda un 1 y aquí me queda un 4. Entonces voy a decir lo siguiente, fíjense. 35 por 3, 105. 105 más 37, 142. Y 142 dividido entre 4, ¿cuánto es?
35,5. Y pregunto, ¿ese 35,5 se parece a 35,45, sí o no? Sí. Sí, se parece. O sea, no es igual, pero se parece. Entonces, una estrategia que podrías utilizar en el examen de admisión, ya, no ahora porque tú todavía estás demasiado pequeñito, estás recién en la parte formativa, pero quiero que entiendas que una estrategia que puedes hacer es que si se te complica mucho hacerlo con la masa isotópica, lo puedes hacer con el número de masa y llegarías a resultados similares. No el mismo resultado, pero sí resultados similares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, algo que posiblemente vamos a terminar de cerrar cuando volvamos del descanso es la masa isotópica promedio. O sea, lo que vimos anteriormente es el método de cómo los científicos han calculado las masas que deben ir en la tabla periódica. O sea, nosotros ya no estamos a ese nivel. O sea, yo no puedo ir y decir, oye, voy a calcular la masa isotópica que debe ir en la tabla periódica del cloro, del carbono, del calcio. No, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es tomar esa base, esa data y la voy a colocar en mis problemas, ¿ya? Pero para eso debe haber masas atómicas que debo conocer sí o sí, ¿ya? O sea, hay masas atómicas que debo conocer sí o sí a la mano, ¿ya? Y esas masas atómicas, ¿cuáles son? Las que debes conocer y deben ser infaltables es la del carbono, la del hidrógeno, la del oxígeno y la del nitrógeno. Nuevamente, chon, ¿ya? Eso te lo debes saber de memoria, porque muchas veces no te lo van a dar de edad. El carbono tiene una masa 12, el hidrógeno masa 1, el oxígeno 16 y el nitrógeno 14. Esto te lo tienes que saber sí o sí de memoria. Algunos otros que debas saber y que te va a servir mucho es el del fósforo, del azufre, del calcio, del hierro y de la plata. Ellos te va a servir mucho que lo sepas. O sea, no es, qué sé yo, mandatorio que te lo tengas que saber sí o sí, pero sería muy bueno que los sepas porque eso te va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, la masa atómica promedio es la masa que va en la tabla periódica. Tú lo que tienes que hacer es ir a la tabla periódica, verificar cuál es el peso, si es que no lo tiene, y con eso utilizarlo en el ejercicio de acuerdo a tu conveniencia, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios. Nada. ¿De quién tienes que saber las masas atómicas, chicos? ¿De qué elementos? Hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Y nitrógeno. Chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Masa atómica del carbono, rapidito. Del carbono, 12, 12. Del hidrógeno, 1, 1. Del nitrógeno, 14, 14. Del oxígeno, 6, ¿cuánto? 16, 6. Claro. Carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, para que no nos quede corto el tiempo, ¿ya? Porque si no se nos va a cortar, regresamos y hablamos de lo que es el peso fórmula o el peso